Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso, las alabanzas son para Dios, Señor de los mundos, el más clemente, el más misericordioso, y salutaciones a su profeta Muhammad, y así también como sus compañeros y seguidores hasta el día del juicio. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Esta noche tenemos un live con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Said Abdulnur Pedraza, nuestro hermano de Colombia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Said. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, Said es un traductor que se ha especializado sobre todo en los textos coránicos, en la fidelidad de los textos coránicos. Tiene un libro al respecto y también ha colaborado en las traducciones, la traducción de nuestro hermano Isa García, y ha sido es una persona, mashallah, que tenemos el gusto de tener con nosotros ahora, y sobre todo para que nos explique, nos enseñe más sobre el Corán, sobre los esfuerzos de las traducciones que hay del Corán en el idioma español. ¿Qué tal, Said? ¿Cómo estás, hermano mío? Bien, alhamdulillah. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Espero que sea de beneficio para todos. Barakallahu fika. Comencemos, querido hermano. Primeramente, ¿por qué decimos que el Corán es un libro auténtico? El libro auténtico lo decimos porque tenemos evidencias históricas, textuales, científicas, de que es un libro, primero, que no ha sido modificado, que no ha sido alterado. Tenemos suficientes evidencias de que el texto que nosotros leemos, conocemos y recitamos hoy en día es exactamente el mismo que conoció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de boca de él mismo, el profeta. Y analizando ese texto coránico en árabe que tenemos original, tenemos suficientes evidencias de que no es una fabricación humana, sino que es un texto revelado por el Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Y tengo ahí un breve artículo que de pronto podemos luego compartir el enlace, en el que explico una forma de la tradición del conocimiento. Muy bien. Bueno, también decir que el Corán es una palabra árabe que significa, es una traducción que se puede utilizar para ella, es recitación, ¿verdad? Ya que el Corán en sí no es un libro que bajó del cielo así como una revelación escrita en papiros ni nada de eso, sino fue una revelación de forma oral. Para nosotros los musulmanes decimos que son palabras de Dios porque Dios son las palabras que se las dio, o sea, de boca de Dios al ángel Gabriel y del ángel Gabriel a Muhammad y de Muhammad a sus seguidores. Entonces esta recitación, cuando se transmite de esta forma, y la forma de la preservación del Corán ha sido que sea una memorización colectiva. Los compañeros del profeta lo memorizaron colectivamente. Es como si estuviésemos todos en un salón y viene un profesor y nos enseña un poema de Pablo Neruda. Puede ser que no todos lo aprendan, es verdad, pero si lo aprenden por lo menos la mitad de ellos, al día siguiente, cuando alguien de los compañeros que no aprendió recite, va a haber alguien que le va a decir, no, te has equivocado. Y no va a ser solamente uno, sino van a ser varias personas.
Entonces, de esta forma, una memorización prolija que han tenido los compañeros del profeta y la han transmitido, y se ha vuelto a transmitir, y se ha transmitido en una forma sucesiva, como una cadena de transmisión, hace que nosotros tengamos certeza y seguridad de que el Corán es un libro auténtico. ¿No es así, Sí, Said? ahí viene el tema de la triangulación. Me explico. El Corán, como dices, no es que descendieron unos papiros o que descendió un libro hecho, escrito. Fue revelado a lo largo del tiempo. Fue recitado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esta recitación fue memorizada y también fue puesta por escrito durante la vida del profeta, y las personas que lo memorizaron lo fueron transmitiendo a las siguientes generaciones hasta el día de hoy, en que tenemos una enorme cantidad de recitadores, de protectores del Corán, digamos, los Hafid, que son personas que pueden recitarte a ti el Corán de memoria de principio a fin, de pasta a pasta, como dicen en inglés. Y al mismo tiempo, una de las cosas importantes, fundamentales acerca del Corán y del Islam en general, es que el Islam es una forma de vida. El Corán no es simplemente un libro ahí como un manual de instrucciones, sino que es una guía que está complementada por la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que llamamos la Sunna. Y entonces, como dijo la esposa del profeta Aisha, cuando le preguntaron acerca del carácter del profeta, que ella dijo que el profeta Muhammad, su carácter era el Corán en la tierra, es decir, lo que ella decía era que el profeta siempre vivió de acuerdo al Corán, ponía en práctica el Corán. Entonces, cuando nosotros comparamos lo que enseñó el profeta, lo que puso en práctica durante su vida como profeta, y lo comparamos con lo que está escrito en el Corán, y lo comparamos con lo que han venido recitando los memorizadores, las tres cosas confluyen, se complementan y se refuerzan una a la otra, y no hay contradicción entre ellas, sino al contrario. Entre las tres se llega a un punto que demuestra la autenticidad del Corán. Entonces, si se quisiera adulterar el texto del Corán, si quisiéramos, por ejemplo, agregar un capítulo nuevo, una sura distinta, nueva, meterla en cualquier parte del Corán, esto tendría que hacerse no solamente en todas las copias escritas y en los manuscritos antiguos, sino que habría que cambiarle la mente de todas las personas que lo recitan de memoria, y habría que cambiarlo y ajustar todo el registro que se tiene de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, eso hace imposible la adulteración del Corán. Esa es una garantía que tenemos de que el Corán que conocemos hoy en día, el texto en árabe, es exactamente el que fue revelado hace 14 siglos. Y esta tradición de memorización es muy importante porque además el Corán es un libro que, si hoy en día ocurriera una catástrofe global y desaparecieran las bibliotecas y se quemaran todos los libros y sobrevivieran solo unos pocos puñados separados de seres humanos en búnkeres, digamos, con que sobrevivieran unos cuantos memorizadores del Corán, el Corán estaría ahí vivo, no se perdería, porque ellos se lo saben de punta a punta y lo seguirían transmitiendo. Entonces, eso es algo que no ocurre con ningún otro libro, y que además nosotros pensamos, las personas que tienen lo que llamamos la ijaza, que es el certificado de transmisión de persona a persona, desde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día de hoy, digamos, 14 siglos ha pasado muchísimo tiempo para que se mantenga la tradición de memorización y de transmisión de una generación a otra. Pero en realidad, en esos 14 siglos,
se ha transmitido solo a unas 20 personas más o menos. Si nosotros hacemos el cálculo de lo que son 1400 años y lo dividimos por una media, digamos, de 60 años de vida de las personas, han habido solo 23 generaciones. Entonces, realmente la cantidad de personas que hay de distancia entre el profeta mismo y una persona que hoy en día recita el Corán de memoria son de 20 a 25, nada más. Subhanallah. O sea, en el peor caso distópico que tú pones ahí, que se acaban las bibliotecas, se acaba todo, el Corán está preservado en el corazón de los creyentes, ¿no? Ese es el mejor lugar de estar, y es una promesa también del mismo Corán, y es un milagro del mismo Corán que va a ser preservado hasta el final de los tiempos. Correcto. Así es. A las, Y lo que te decía, lo fundamental es la puesta en práctica, ¿no? Nosotros como musulmanes creemos que el Corán no es letra muerta, no es algo ahí para que tú cada semana o cada mes o cada año lo abras y lo leas y digas, ay, qué bonito. O que cuando tengas una decisión difícil que tomar, agarres el Corán y lo abras a ciegas a ver al azar dónde te cae el dedo para saber qué consejo te da. No, es algo que es para poner en práctica todos los días de tu vida. Y eso es la esencia de ser musulmán. Ser musulmán es ser una persona que todos los días se esfuerza, se dedica y se esfuerza o cada día un poco más en poner en práctica el Corán y en seguir las enseñanzas de los profetas. Barakallahu fika. Muchas personas que obviamente se convierten al Islam no tienen acceso al texto original, o sea, en árabe, y bueno, y mucho del mundo islámico también no tiene acceso al texto en el sentido del entendimiento. O sea, nosotros podemos leer el idioma árabe, pero muchos no podemos entenderlo, no pueden entenderlo. Entonces, es necesaria una traducción de los significados del Sagrado Corán. No podemos decir, este es un Corán en español, sino Sí. la palabra correcta creo que es la traducción de los significados de la forma más cercana. Aunque han existido, digamos, traducciones del Corán desde hace mucho tiempo con diferentes motivaciones. Tú sabes mucho más al respecto, Said. Sí, la traducción, como dices, no es el Corán mismo, pero para nosotros es muy importante mantener el texto en árabe, recitarlo en árabe, esforzarnos en por lo menos aprender a leerlo y en la medida de lo posible aprender árabe y aprender a entenderlo lo mejor posible. En ese sentido tenemos una gran ventaja sobre otras creencias, y es que nosotros la esencia misma de nuestra creencia, que está en un libro revelado, es un libro al que podemos acceder directamente. Si una persona quiere saber exactamente qué dice el Corán y dice, no, es que yo no quiero que nadie venga aquí a echarme cuento de lo que dice el Corán y a interpretarlo a su manera, sino yo quiero conocerlo directamente. Bueno, pues aprenda árabe y haga unos estudios en ciencias islámicas en idioma árabe y ahí tiene acceso a la información. Claro, es un esfuerzo, es un trabajo, es un estudio largo que hay que hacer, etcétera, pero está la posibilidad. Cuando hay otras tradiciones en donde ni siquiera existen los manuscritos originales, entonces, aunque tú aprendieras arameo, no puedes acceder al evangelio original porque no lo hay, no hay ese manuscrito. Entonces, esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Sin embargo, pues muchísima gente, por muchas razones, no va a llegar a ese nivel de conocimiento del árabe y de las ciencias islámicas, pero necesita tener un conocimiento del mensaje del Corán.
Y entonces para eso están las traducciones. Las traducciones, la verdadera idea, digamos que lo que debería ser siempre el objetivo de alguien que traduzca el Corán a cualquier idioma, es el de transmitirle al lector de la forma más fiel posible el mensaje del Corán. No tanto la traducción literal palabra por palabra de qué dice el Corán, sino la transmisión del verdadero mensaje. Ese debería ser el objetivo central, siempre. Sin embargo, la verdad es que eso no se cumple la mayoría de las veces y sobre todo en tiempos anteriores, porque desde el medioevo, desde la época de las cruzadas, precisamente por ese conflicto, digámoslo de una manera muy simplificada, de entre Oriente y Occidente, aunque no es tan simple la cosa, la cuestión es que se empezaron a hacer traducciones del Corán a otras lenguas, principalmente las lenguas europeas, con el objetivo más bien de lo contrario, de transmitirle a los lectores un mensaje diferente, un mensaje errado, un mensaje distorsionado, que le dijera a la gente que estos musulmanes siguen una cosa terrible, una aberración del demonio, etcétera, etcétera, y justificar así la invasión de tierras musulmanas y el genocidio que significaron las cruzadas. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a acercarnos a una traducción del Corán, es muy importante tener alguna guía de realmente esa traducción, qué tan, qué tan fiel es al mensaje real del Corán, qué tan bien me va a transmitir a mí ese mensaje. Y en ese sentido, pues siempre yo recomiendo a las personas en cualquier idioma que si van a leer una traducción del Corán a su idioma, se acerquen a un musulmán practicante que tenga un cierto conocimiento de las ciencias islámicas y que tenga un buen conocimiento del árabe, que lo pueda guiar y le pueda explicar cosas que no entienda en la traducción. Y también, pues, en la medida en que sea posible, que busque alguna guía que haya hecho alguien con suficiente conocimiento del tema acerca de las traducciones que hayan disponibles en su idioma. Que en este caso, pues, en el idioma español, yo hice ese trabajo porque no existía esa guía para el idioma español. Barakallahu fika. La gente a veces no sabe cuál es el poder que tiene un traductor, porque un traductor puede ser aquel que acerque a la persona al pensamiento original del autor, como puede alejarlo completamente. Y el principio, digamos, de la islamofobia, el principio de los pensamientos errados que tienen y conceptos errados que tiene mucha gente, no es algo que comenzó hace 10 o 20 años, sino hay un inicio con una mala interpretación, una mala intención muchas veces de las traducciones para que la gente se aleje de este mensaje. Sí, Entonces, lo que tú dices es muy importante, o sea, ¿qué mejor que preguntar a alguien que sabe del tema? No es lo mismo, la traducción no es solamente el cambio literal de un idioma a otro idioma, sino tiene que tener el traductor conocimiento de la materia que está traduciendo. No podemos darle a un ingeniero que es traductor un texto de medicina y los términos médicos y lo que quiere decir el médico que escribió el texto original lo transmita de la misma forma un traductor que no tiene conocimiento en el tema. Entonces, es muy importante que existan traducciones hechas por personas calificadas y con conocimiento del tema. sí, por ejemplo, un ejemplo que yo doy en mi libro que usualmente me gusta dar porque pues soy escritor y me gusta la literatura, por supuesto, es, imagínate una persona que va a traducir un poema. La literatura es lo más difícil de traducir. De hecho, han habido muchos debates entre traductores al respecto en la ciencia de la traductología. Hay muchos que han afirmado que las obras literarias son intraducibles.
que lo que hace el traductor es tratar ahí como de más o menos acercarse a lo que es la obra. Entonces, si yo voy a leer una obra que está muy bien escrita en un idioma, que la persona que lo lee en su idioma, pues se encuentra toda la belleza de cómo están hiladas las palabras y lo traduce de una manera plana, pues la persona que lo lee en el otro idioma, pues va a decir, pero ¿cuál era la gracia? ¿Por qué dicen que este poeta era tan grande y tan importante si yo leo esto y es tan soso y tan simple? En la literatura, entre otros, por ejemplo, Edgar Allan Poe es muy conocido por ser un autor romántico estadounidense que escribió unas narraciones extraordinarias. El libro de él se llama así, La narración extraordinaria. Tiene una narrativa muy hermosa y es muy famoso. Y si tú vas a leerlo en su propio idioma y después lees una traducción, pues vas a encontrar que dependiendo del traductor va a lograr más o menos lo que él se proponía. Entonces nunca va a ser igual una persona, digamos, como tú dices, un ingeniero, que digamos le guste leer, le guste la literatura, conozca muy bien del inglés, sea muy versado en el idioma español y haga una traducción de una o dos obras de Edgar Allan Poe y tú lo lees y luego lees las traducciones de Edgar Allan Poe hechas por Julio Cortázar, que es un gran escritor, pues nunca va a ser lo mismo. Julio Cortázar, por el hecho de ser escritor, tenía la capacidad de hilar en idioma español las palabras de una forma que lograran un efecto más cercano a lo que había logrado Edgar Allan Poe en el inglés. Entonces, si eso hablamos de literatura, hablamos de creaciones humanas, que somos falibles, pues qué más difícil va a ser hablar de traducir el Corán, que no es creación del ser humano, sino que es una revelación divina. El, Incluso los no creyentes reconocen muchos de ellos que el Corán es la obra máxima escrita jamás en el idioma árabe, que es absolutamente sublime en su estructura, en su sonoridad, en la forma como se desarrollan los temas. Traducir eso nunca jamás se va a lograr en ninguna traducción, transmitir toda la belleza del Corán. Pero si aparte de eso le ponemos una mala intención y lo que está buscando el traductor es alejar al lector de la creencia islámica y hacerlo creer que lo que dice el Corán está mal, pues obviamente vamos a terminar con unas traducciones que dicen unas cosas totalmente contrarias a la creencia islámica, pero que están siendo utilizadas precisamente, como tú dices, para alimentar la islamofobia. Y entonces en muchos lugares en internet uno va a leer y va a ver videos y va a escuchar audios de gente citando el Corán y uno dice, pero esta persona de dónde sacó esto, o sea, ¿qué clase de traducción es esa? A veces incluso cosas que uno dice, pero yo jamás en la vida he escuchado algo así, ¿de dónde dice él que lo sacó? Y va a uno a ver y pues claro, son cosas que precisamente tienen una intención detrás que no es la de transmitir el mensaje del Corán. Justamente eso es lo que hablamos ahora, traducciones que falsean el Corán para desacreditar al Islam. Creo que las primeras traducciones que se hicieron del Corán en el medioevo fueron generalmente con esta intención, ¿no? Sí, exactamente, ya desde el siglo XII, que es cuando se encomienda la primera traducción del Corán al latín, ya había una intención de desacreditar al Islam y a los musulmanes. La intención no era vamos a entender a esta gente, sino vamos a justificar por qué estamos atravesando el mundo entero para ir a matarlos. Esa básicamente era la idea. Entonces no solamente se tradujo el Corán al latín de una forma terrible, sino que se le hicieron una cantidad de notas al pie de comentarios realmente racistas, xenófobos, islamófobos, o sea, de todo corte,
Y aparte de eso fue acompañado por un corpus de trabajos supuestamente eruditos, académicos sobre el Islam, que lo único que hacían era pintar a los musulmanes como apenas poco más que animales que básicamente comían niños al desayuno. Una figura que se ha repetido mucho, ¿no? De eso acusaron a los liberales, de eso acusaron a los comunistas. O sea, ese tipo de cosas se ha utilizado largamente en la historia, que es, si yo tengo un enemigo, si yo necesito justificar por qué vamos a acabar con ese enemigo, tengo que satanizarlo. O sea, no es fácil deshumanizarlo por completo, sí, demonizarlo, convertirlo en un demonio, una bestia completa. Yo voy a reunir un ejército para ir a matar a esta gente. ¿Cómo lo justifico? Yo puedo tener una serie de razones económicas, políticas, etcétera, pero a esta gente que es la que realmente va a ir allá a matarse con ellos, tengo que convencerla de una manera primaria, tengo que despertarle sus instintos más básicos. Entonces tengo que demonizar al enemigo, tengo que darle un rostro y tengo que ponerse al frente y decirle, este comete estas atrocidades que no se pueden permitir. Y si no lo acabamos, él nos va a venir a imponer esas atrocidades y va a acabar con nosotros. Y eso es lo que básicamente después, mucho tiempo después en la historia, el ministro de propaganda nazi Goebbels logró ponerlo de una forma muy bien estructurada y a nivel audiovisual, etcétera. Y a partir de esas ideas se ha venido alimentando pues el desarrollo de la propaganda política hasta nuestros tiempos. Pero eso no nació con él simplemente tomó ideas que ya venían desarrollándose, y creo que desde los albores de la humanidad. No vino a inventar la rueda, pero sí la aceleró. La perfeccionó, sí. La Y en perfeccionó. ese sentido, por ejemplo, hay un ejemplo muy como diría yo, creo que es como el más claro hoy en día, acerca precisamente de lo que estás diciendo de traducciones que falsean el Corán. Pues, por ejemplo, una traducción del 1698 que fue hecha por el Ludovico Marracci, que él era un sacerdote católico, y es una traducción del Corán al latín cuyo título es Refutatio del Corán, la refutación del Corán. Entonces, ni siquiera es que se haya hecho una cosa como oculta, ¿no? Sino que es que desde el mismo título, tú lees el título y tú ya sabes cuál es la intención que hay detrás de eso. O sea, si tú vas a decir yo traduje el Corán y lo titulo Refutación al Corán, pues, ¿qué es lo que se está buscando con eso? Y estamos hablando de finales del siglo XVII. Ya, ¿Cuál sería la primera traducción que, digamos, sería al idioma castellano? la primera traducción al castellano, esa es la que hace eh, el, el rey. Ay, se me fue Más o el menos, ¿en qué nombre. año hablamos? Esa es la época de oro española, Alfonso el Sabio. Ajá. Alfonso el Sabio, él fue el primero que encargó una traducción del Corán al español. Estoy buscando el dato exacto. Precisamente Alonso X lo llamaban el sabio porque él fue un gran promotor del desarrollo académico y científico, y precisamente por eso también encargó la traducción del Corán. Él en ese momento no lo hizo con la intención de
demonizar al musulmán, sino que era parte de todo su interés académico y su interés de desarrollar el conocimiento de su sociedad. Entonces, para él era importante que hubiera una traducción del Corán español para él, ¿no? Realmente en esa época, pues, pensar en que iba a ser algo que se iba a difundir o algo así, pues no. Hasta allá no se llegaba. Yo creo Pero sí, que, disculpa, sí. las traducciones que se hacen, digamos, hasta el siglo XIX, todas son traducciones que se hacen de un idioma intermedio, ¿no? En este caso sería el latín. Creo que la traducción que hace Alfonso el Sabio, que encarga Alfonso el Sabio, es una traducción del latín al español. Sí, precisamente la que te nombro, Refutación al Corán de Ludovico Marracci, es una de las principales fuentes de la mayoría de las traducciones que conocemos en lenguas europeas. O sea, tú miras cantidad de traducciones al inglés, al alemán, al español, y muchas de ellas al francés, fueron hechas a partir de la traducción al latín de Ludovico Marracci, que la que te digo, Refutación del Corán. Y de hecho, hay un traductor al francés que es Kazimierski. Kazimierski hizo su traducción en 1875, finales del siglo XIX, y él utiliza la traducción de Marracci como base para traducir toda la parte de las refutaciones como notas al pie. Entonces, aunque él hizo una traducción directa del árabe, la hizo pues por un lado con su doble intención y por otro lado pues esa intención queda muy clara al verse que los comentarios que hace son la traducción de los comentarios en latín de Marracci, que pues ya vimos la intención que él tenía. Y esta traducción de Kazimierski al francés es la que utilizaron de base la mayoría de los traductores del Corán al español. Entonces tenemos muchas traducciones al español que alimentan la islamofobia gracias a que vienen precisamente de esa tradición que viene desde Ludovico Marracci en el siglo XVII. Bueno, ¿cuándo podríamos hablar que se empieza a traducir, digamos, de un texto original? O sea, del texto original de idioma árabe al español. Bueno, creo que no solamente lo interesante no es solo la traducción directa, porque, por ejemplo, Juan Bautista Bergua, él hace una traducción, si no recuerdo la de él es directa, no, la de Bergua es creo que desde la de Kazimierski, ya se me han ido cruzando los cables poco a poco. Pero yo creo que el verdadero hito en cuanto a traducciones directas del árabe al español, que no solamente es una de las primeras, sino que además es quizás la primera traducción que se hace al español directo del árabe con la intención de realmente conocer y transmitir el mensaje del Islam, es la de Julio Cortés. Y resulta que la traducción de Julio Cortés es una traducción que es muy, muy tardía. La primera publicación de esta traducción es de 1979. Y en su época, aunque él no era musulmán ni tenía conocimiento de ciencias islámicas, y por lo tanto, cuando uno hoy en día mira su traducción, pues se da cuenta de que hay muchos errores en ella.
también uno se da cuenta de que hubo una buena intención, de que es bastante bien elaborada, que digamos incluso sorprendentemente bien elaborada para haber sido hecha por un orientalista no musulmán. Y durante un tiempo fue, digamos, muy aceptada entre los musulmanes de habla hispana porque era la única traducción decente que había. Y todavía hoy en día la de Julio Cortés se sigue citando mucho y Sí, se sigue utilizando mucho en medios académicos, inclusive entre musulmanes hispanohablantes. Entonces, mira esto, 1979. Antes de 1979 no contamos con una traducción del Corán al español medianamente decente. No existió. Tenemos, creo que la única, si no estoy mal, hay una anterior, pero eh, que no tiene tanta difusión, eh, que es la de Rafael Cancino, que es de 1951. Bueno, igual, son 20 años. Estamos Pero hablando de igual, siglos de oscurantismo respecto al Corán. pues, no tiene, digamos, el mismo nivel. Yo creo que la de Julio Cortés viene siendo eh, un hito. 1953 es la de Ahmed Abud y Rafael Castellanos, que creo que son los primeros musulmanes en hacer una traducción directa del árabe al español. Y su traducción es muy hermosa en cuanto al manejo del lenguaje en español. Perdón. Bueno, aparte, digamos, de la mala intención, ha habido sectas que han traducido el Corán, pero distorsionando sus significados para sustentar sus creencias, ¿no? Y muchas de estas sectas, eh, principalmente que nacieron en India y en Estados Unidos a finales del siglo XIX, son los que hicieron también un esfuerzo de traducción del Corán, pero obviamente distorsionándolos. ¿No es así, Said? Ese es un tema que, digamos, tiene mucho de alto y de ancho. Nosotros con mi esposa tenemos una iniciativa que se llama Academia Macta, donde dictamos algunas clases virtuales. Hicimos un curso completo acerca del tema de las sectas, porque digamos que muchas veces también se han iniciado dentro del Islam movimientos que han buscado revivir el Islam, que han buscado como regresar al Islam cuando se ha visto que como que se está yendo por el camino que no es, pero lastimosamente en ese intento se han ido para otro lado y se han convertido en otra cosa. Digamos que aquí nosotros estamos hablando de que hay traducciones del Corán que están hechas por ciertos grupos que lo que buscan es transmitir sus doctrinas. Qué tan válidas o qué tan no válidas son, eso queda a juzgar de la persona que, digamos, quiere conocerlas o incluso llegar a practicarlas. Pero cuando nosotros hablamos de ceñirnos a lo que es las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de sus compañeros y de lo que utilizar esas enseñanzas como la forma real y auténtica de interpretar el texto coránico, pues estamos hablando de lo que llamamos Ahlus Sunnah wal Jama'ah, que es el Islam tal y como fue revelado y enseñado por el profeta. De ahí hay otros grupos que si se consideran o no se consideran musulmanes es un tema que es más académico en el sentido de que digamos así. hay personas que podrán decir, bueno, pero si usted cree en esto y cree que es la verdad, sí. O sea, en el Corán está dicho, Allah nos dio libre albedrío. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán
que él en el Corán ha aclarado lo correcto de lo incorrecto. Y una vez está hecho esa aclaración, ya cada quien es libre de decir. No se permite obligar a nadie a creer. No hay coacción en asuntos de fe. Entonces, en ese sentido, cuando se trata de hablar de la creencia, cada quien puede creer lo que le venga en gana y su creencia puede estar sustentada o no en algo real o no, o como él lo percibe a la realidad, etcétera, y entonces ya nos podemos meter en temas de posmodernismo y ya nos enloquecemos en esto. Pero cuando nosotros hablamos en términos académicos estrictamente, nosotros establecemos como unos lineamientos y unos paradigmas y unos conceptos y unas definiciones, y dentro de esos conceptos hay ciertas doctrinas que no caben dentro de lo que nosotros, como una mal llamada, denominamos el Islam, sino que ya entran dentro de otros grupos que ellos mismos tienen también sus propias definiciones y sus propias denominaciones de sí mismos. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, hay creo que de todas estas traducciones que son, digamos, de otros grupos que buscan con su traducción, pues, identificar sus propias doctrinas. La más importante yo creo que sería la de Raúl González Borges. ¿Por qué? Porque él hizo la traducción directo del árabe, a diferencia de la gran mayoría de traducciones de estos grupos que son en general traducciones hechas desde el inglés. Uh-huh. Entonces, él hace la traducción directo del árabe. Él es una persona que estudió para eso, o sea, no es como en otros casos. Hay por ejemplo, un grupo Ahmadí que le encargó la traducción a un traductor que ellos contrataron, que él era un sacerdote católico que era traductor. Él hizo muy buenas traducciones, él fue muy famoso como traductor, fue un gran traductor. Él era políglota, pero dentro de los idiomas que él conocía no conocía el árabe. Entonces a él le encargaron la traducción, pero se la encargaron a partir de una traducción al inglés hecha por los líderes de su grupo. Entonces ya ahí viene toda una cantidad de problemas. En este caso, digamos que la traducción de Raúl González Borges es directa al árabe. Él estudió en Qum, en Irán. Entonces él estudió dentro de lo que es su grupo, que es el chiismo duodecimano. Él estudió esa teología, él estudió toda la cosa y tal. Y entonces él hace una traducción basada en ese conocimiento. Y digamos que dentro de las traducciones de cualquier otro grupo distinto al nuestro, sería como la más seria en mi concepto académico. Ahora, si una persona es chi duodecimana y es de hispanoparlante, pues esa es una traducción que debe ser muy buena, digamos tentativamente, porque él se fue por el lado de unos intérpretes del Corán dentro del chiismo duodecimano que son de una corriente muy gnóstica. Entonces también dentro del chiismo, pues sabemos, el chiismo es un grupo, para mí personalmente desde un punto de vista académico es una religión en sí misma, con su propia historia, sus propias, está dividida en muchos grupos, muchas sectas. Hay dos ramas principales, que es la duodecimana y la ismailí, y dentro de la duodecimana pues está el chiismo duodecimano iraní, pero dentro de ellos también hay como sus corrientes. Entonces, si tú eres de esa corriente, debe ser una traducción muy buena para ti. Pero desde el punto de vista de nosotros musulmanes, Ahlus Sunnah wal Jamaa, que nosotros seguimos las enseñanzas del profeta y su akida y seguimos la jurisprudencia de las 4 escuelas, etcétera, etcétera, pues es una traducción que no nos funciona porque está sesgada por
la interpretación de esa doctrina que no es la nuestra y que para nosotros no es Islam, sino ya es otra cosa, que es el chiismo. Entonces, no es la cuestión, o sea, ¿por qué me extiendo en esto? Porque no quiero que se piense que es una cuestión simplemente de decir, nosotros tenemos la razón, ustedes no, y eso está mal. Si usted cree en eso, esa traducción es buena para usted, pero si usted quiere conocer el mensaje del Corán tal y como ha sido entendido por los musulmanes que somos, si nosotros nos atenemos a las cifras de Occidente, de los orientalistas, donde todo el que se diga musulmán cabe, los que somos musulmanes de Ahlus Sunnah wal Jamaa somos el 80% o más de todos los que se autoconsideran musulmanes. Entonces, el 85%. Somos la denominación religiosa más grande del mundo por encima de la Iglesia Católica Romana. Aproximadamente entre 1.600 y 1.800 millones de musulmanes sunís, pues por decirlo así. Entonces, si eso es lo que tú quieres conocer, que para nosotros es el Islam tal cual lo que fue revelado en el Corán y como lo enseñó el profeta y sus compañeros, pues estas traducciones de estos otros grupos no son los que te van a acercar a ese mensaje. Entonces están las traducciones de los grupos ahmadís, de los grupos chiíes, de otros grupos, de incluso los coranitas, etcétera, etcétera, que nosotros simplemente no las consideramos porque, al igual que las que hicieron los orientalistas, tenían otras intenciones que no son la intención que nosotros necesitamos o buscamos. Muy bien, hermano. Hay traducciones que son erradas, pero por desconocimiento del Islam. O sea, hay aquellas que son malintencionadas, las que son sesgadas porque quieren llevar las ideas a su molino, digámoslo así, llevar el agua a su molino, que son sectarias, y tenemos traducciones que son erradas por desconocimiento del Islam. ¿Cuáles son estas? Sí, por ejemplo, la que te mencionaba, pues, de esas es la mejor, que es la de Julio Cortés, que es una traducción hecha por una persona académica, seria, estudiosa, que toma una decisión de traducir el Corán con una verdadera y sincera curiosidad por conocer el texto coránico, por traducirlo de la forma más correcta posible. Entonces, realmente se esfuerzan en hacer una buena traducción del Corán y en transmitir el verdadero mensaje del Corán. Pero ¿qué pasa? Que esta persona, como no es musulmán y como no tiene estudios en ciencias islámicas, pues hay muchas cosas que no entiende y que no capta. Volvemos a lo que decíamos de la persona idónea para hacer una traducción. O sea, si tú quieres traducir un tratado de medicina, tú puedes ser un gran traductor, muy serio, muy profesional, que realmente consultas y buscas la forma y lees libros para poder entender la terminología y para poder hacer la traducción de este tratado de medicina de la mejor forma posible, pues vas a hacer un gran esfuerzo y vas a hacer un trabajo muy honesto, muy profesional, pero cuando lo mire un médico va a decir, no, pero esto no era así. Usted no entendió esto porque es que esto, desde la perspectiva médica, tiene otra connotación. Yo creo que más fácil todavía entender es con el derecho. Hay una cantidad de términos en derecho que son palabras del español, pero que cuando uno utiliza esa palabra en una conversación no significa lo mismo que cuando lo utiliza en derecho. Entonces, yo voy y traduzco un código de derecho comercial y de pronto hay términos que yo miro y me rebusco en diccionarios y en enciclopedias y busco en YouTube, en Wikipedia, en Google y tal y la cosa, y hago la traducción más seria, más profesional, más honesta que yo puedo, y cuando la mira un abogado especializado en derecho comercial me va a decir, no hombre, pero ¿usted cómo traduce esto así? Este es un concepto que es significa esto, cuando hablamos de derecho comercial significa esto. Yo, uy,
ahí metí las de caminar, ahí la embarré. Entonces, claro, la traducción de estos personajes como Julio Cortés, perdón, Julio Cortés de Soroa, que es un orientalista o un arabista, la traducción que él hace es una traducción muy, muy buena, muy honesta, pero cuando ya tú la miras como musulmán y ya con un mínimo conocimiento de ciencias islámicas empiezas a encontrar una cantidad de detalles y de cosas que dices, no, pero esto no era así, esto no se comprendió bien, uy, no, esto sí definitivamente aquí se pifió. Entonces, ahí no hubo mala intención de parte del traductor, no, él no quería atacar al Islam, tampoco quería vender su propia versión del Islam, ni quería interpretarlo a partir de su propia creencia. No, él realmente quería conocer el Corán y conocer el mensaje coránico y en cierta forma apropiarse de él y transmitirlo. Pero pues estaba muy limitado porque no tenía los conocimientos suficientes para llegar a eso. Decimos ahí que no hay mano negra, pero no le alcanzó. Exactamente. Y hay un ejemplo que encontré yo y que puse en mi libro y lo recuerdo ahora. Resulta que una máquina de rayos X que estaban usando un personal de salud, ellos leyeron el manual traducido y utilizaron la máquina de acuerdo a lo que estaba traducido en ese manual y resulta que hubo varios muertos. Y tuvo una investigación y toda la cosa y se llegó a la conclusión de que el problema estuvo en la traducción. La persona que tradujo el manual originalmente, si no estoy mal, era una traducción del inglés al francés o del alemán al francés, y la persona que hizo la traducción era un traductor profesional que fue contratado para hacer el trabajo, pero no tenía el conocimiento técnico de la máquina y interpretó mal un par de cositas pequeñas que no eran la gran cosa, pero que a la hora de un instrumento tan delicado, pues causó la muerte de personas. Entonces, a veces nosotros, sobre todo cuando uno habla con cristianos, a veces uno les dice, pero mira, si tú miras en este texto bíblico y en este otro, son dos traducciones distintas, mira cómo cambia la traducción. Y entonces ellos te dicen, no, pero eso no hay ningún problema porque en el fondo dicen lo mismo y pues uno como que la entiende y pues lo importante es el mensaje completo. Pero la verdad es que no es así, la verdad es que una traducción en un pequeño error puede cambiar por completo el sentido de una frase o de un párrafo o incluso un capítulo completo. Y el español tiene una ventaja a la hora de escribir de manera artística, literaria, y es que tiene una flexibilidad en su gramática muy interesante. Ahí, por ejemplo, tú en el inglés tú tienes que poner el adjetivo antes del sustantivo. En español tú lo puedes poner antes o después para darle un sonido diferente, un sentido distinto. Y la puntuación, la forma como la haces, tienen más flexibilidad que en otros idiomas. Entonces, cuando tú haces una traducción y pones mal una coma, puedes estar causando que el lector entienda una cosa totalmente distinta. Y por eso el trabajo de traductores es tan delicado. Sobre todo, por ejemplo, en un caso así, tú traduces un manual de una maquinaria muy delicada que puede significar la vida de las personas y un error en la traducción, mira a lo que puede llevar. Entonces, no hubo mala intención, pero en un error de traducción puede costar vidas. Bueno, alhamdulillah que tenemos el texto original los musulmanes y no estamos basándonos en las buenas intenciones que pudo haber tenido, pero a la final significa lo mismo, no es así. En el Islam, alhamdulillah, tenemos un texto, una revelación, una transmisión que ha llegado y sigue y seguirá hasta el final de los tiempos a cuál remitirnos.
Esto nos lleva a que hay traducciones aceptables que son hechas con conocimiento del idioma árabe y del Islam. ¿Cuáles son estas Sí, traducciones? traducciones aceptables, por ejemplo, la traducción de Harun al-Rashid Malik, la traducción de Abdelghanam el Arabio, que es muy conocida. Yo creo que la traducción del Corán al español, junto con la de Julio Cortés, son las más conocidas, las más reimpresas, las más distribuidas, las que prácticamente en cualquier biblioteca de cualquier musulmán de habla hispana y de cualquier no musulmán de habla hispana que se haya interesado alguna vez en el Corán, ahí, o la de Julio Cortés o la de Melar Navío, son traducciones que fueron hechas por personas que tenían un cierto conocimiento, no necesariamente eran eruditos, pero tenían un cierto conocimiento del Islam, eran musulmanes, y conocimiento del árabe. Entonces, son traducciones en donde realmente había una buena intención de transmitir el verdadero mensaje del Corán, había un cierto conocimiento del Islam y desde la práctica, no solo desde la teoría, y buscaron realmente hacer una buena traducción, y cuando uno las analiza pues se da cuenta que realmente son traducciones que tienen mucho mérito, que tienen mucho trabajo detrás, que tienen mucho de bueno, pero que también tienen muchos detalles, ya sea porque generalmente son traducciones hechas por una persona en solitario, y estas personas, estas traducciones nos han demostrado que eso no funciona, porque nadie tiene el conocimiento completo de lo que se necesita para traducir el Corán. Entonces siempre es muy bueno que, por ejemplo, una traducción del Corán venga otra persona con un cierto conocimiento específico y te revise y te dé pautas y te ayude. Entonces, en estas traducciones, no, en estas traducciones, por ejemplo, Melar Navío, yo he escuchado a personas que lo entrevistaron y he leído algo sobre él, y él era una persona que estaba muy cerrada, que él había logrado y conseguido un trabajo con esa traducción y no quería que le fueran a meter mano. Tenía temor de que de pronto le tergiversaran cosas, de que pronto le metieran mano de mala forma, y no confiaba en que le dieran consejos al respecto. Entonces, básicamente, él no permitió que se le hicieran correcciones, etcétera, etcétera. Y eso pues también redundó en que hay ciertas fallas que nunca se corrigieron. A veces es simplemente de pronto una mala escogencia de palabras en el español, a veces un uso muy reiterado de palabras en árabe, no traducidas sino transcritas, y que oscurecen el texto. Entonces una persona que no tiene el conocimiento de esa terminología empieza a leer esa traducción y termina de leerla y dice, pero yo no entendí, o entendí la mitad, o nunca supe qué me quería decir con esto o con aquello. Porque nosotros pues utilizamos muchísimas palabras. Por ejemplo, tengo una amiga que nos colabora en la editorial Mactaba, y ella nos dice, es que ustedes tienen su lenguaje. Cuando uno empieza a hablar y uno utiliza fácilmente palabras como saká, como vudú, como gusul, como el salá, que para nosotros pues obvio, son conceptos muy básicos, ¿no? No estaba hablando de cosas muy elevadas, son cosas que debe conocer todo musulmán, pero que para un no musulmán es hablar en chino. Y si yo, por ejemplo, le voy a hablar a un no musulmán y le empiezo a hablar con estas palabras, pues se va a ir, o se va a sentir discriminado, o se va a sentir excluido, o se va a sentir ofendido, porque es este man que me está hablando, o sea, me va a explicar de una forma que yo no entiendo, me está queriendo hacer ver bruto, en fin. Entonces, estas son traducciones que por ese uso reiterativo de estas palabras en árabe no nos sirven para hacer dawa, por ejemplo. No le puedo dar una traducción de estas a alguien
que no es musulmán, que no tiene ni idea del Islam y acaba le de hace pasar. usted esto para que capte el mensaje del Islam. No entiendo nada ahí. Entonces es complicado. Y aparte de eso, pues también a veces hay algunos conceptos islámicos que uno dice, oiga, pero aquí está como mal planteado el asunto al traducirlo. Y está además de la traducción el hecho de los comentarios, ¿no? Los pies de página, que se usan mucho porque muchas veces en el árabe tú tienes una frasecita, pero para traducir esa frasecita hay que escribir un tratado. Es complicado. Nomás si uno se pone a reflexionar sobre Alhamdulillah, uno la puede traducir como gloria a Dios o alabado sea Dios. Pero si uno profundiza un poquito, uno puede escribir tratados completos, y se han escrito además tratados Claro. completos al respecto. No, y no solamente Entonces, en el idioma español, sino en el mismo idioma árabe. en el mismo idioma árabe, sí, Han escrito explicando. tratados explicando el Corán. Eso es lo que es el tafsir, ¿no? Sí, Muy bien. entonces cuando se ponen esos pies de página, muchas veces uno ve, bueno, si le quitáramos los pies de página, la traducción pasa, pero cuando leemos los pies de página, uy, ahí, al tratar de explicar el concepto, lo que explicó fue otra cosa. Entonces ahí sí, en vez de mejorarla, la empeoran porque está mal el concepto. Está mal, entonces está explicando otra cosa. Entonces, esta ya es otra categoría de traducciones donde no hubo mala intención, donde no hubo tergiversación ni nada de estas cosas, y había un cierto conocimiento, pero no se logró, digamos, el cometido que se buscaba. Y en gran medida es por lo que te digo, porque que una sola persona lo haga, no, definitivamente ya nos hemos dado cuenta que no se logra, no es suficiente. Muy bien. Y vamos con la última categoría. Traducciones que se distinguen por su fidelidad al mensaje coránico y la calidad en lengua española. Sí, lo de la calidad de la lengua española es además una cosa también importante porque en muchas traducciones uno ve problemas gramaticales, problemas de redacción, problemas de puntuación, a veces hasta problemas de ortografía, eh, que hombre, pues uno así no puede leer un libro, uno no se entiende bien. Y además que, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona que es un profesional, que es una persona seria, que tiene un cierto nivel académico, y le voy a pasar una traducción de estas, no la va a leer. Va a mirar la primera o las primeras dos páginas y va a decir, esto tiene errores gramaticales, aquí hay errores de traducción. O sea, ¿esto qué es? Y lamentablemente eso pasa no solo con traducciones del Corán, sino con algunos libritos de agua que uno realmente, pues, es vergonzoso uno querer presentar el Islam sabiendo uno lo maravilloso que es el Islam y con unos textos que la gente va a decir, no, pues, ¿cómo va a leer esto? Entonces, esa es una característica muy importante de estas traducciones, que realmente se han esforzado en que el resultado final en español sea lo más pulido posible. Y además, pues son traducciones directas del árabe al español, hechas por personas que conocen bien el idioma árabe, que tienen estudios en ciencias islámicas, que tienen un conocimiento bueno del Corán y de su mensaje, pero aparte de todo, creo que todas o casi todas son traducciones que no fueron hechas por una sola persona, sino que tuvieron revisores. Entonces tú lees y tú tienes, por ejemplo, esta traducción que es la del IPH, es una traducción muy buena, donde hay todo un equipo detrás. Cuando tú lees, bueno, ¿y dónde están los traductores? Son dos traductores, pero detrás de los dos traductores hay toda una cantidad de gente que trabajó haciendo revisión desde la Akida, la teología, desde la jurisprudencia, desde la revisión del lenguaje. Eh, lo mismo, esta es la traducción de Laura Seto, que lamentablemente no se ha distribuido mucho, no se conoce mucho, es más bien reciente, pero también es una traducción muy buena, muy bien lograda, tiene un español muy pulido
también tiene su grupo de revisores detrás. Entonces son traducciones que no son de una sola persona que quiso hacer el hombre orquesta, sino que ya nos hemos dado cuenta con el trabajo, con los años, con la experiencia, de que para poder obtener un buen resultado se necesita una cantidad de factores, y uno de esos es que el traductor sepa bien árabe, que tenga muy buen conocimiento del español, que tenga buenos conocimientos de ciencias islámicas, que sea musulmán practicante para que entienda muchas cosas que no se entienden solo desde la academia, sino desde la práctica, y que además esté respaldado por un equipo que haga revisiones desde diferentes ciencias islámicas y desde también la lengua destino, que en este caso es el español. Esta es la segunda edición de la traducción de Isa García, que es en la que yo participé, y también es una traducción muy buena, es una de las que más están distribuyendo hoy en día entre el público hispano, porque además está pensada para la dawa. Es una traducción que no tiene un poco de palabras en árabe, que no tiene una redacción así como muy elevada, muy complicada, sino que está pensada para que cualquier persona pueda leerla con facilidad y pueda entenderla. Y para lograr eso, pues hubo muchísimo trabajo, por un lado, del traductor Isa García para lograr la mejor traducción que le fuera posible, entendible y en un idioma cotidiano, en idioma latinoamericano, específicamente para el público latinoamericano, pero además hay todo un equipo detrás. Entonces, por ejemplo, Aras Quevedo, Shegan Quevedo hizo la revisión de la parte de la jurisprudencia, todo lo que es la Sharia del FIC, hizo la revisión, y entonces él nos hacía y nos hace, porque este es un trabajo, además, que lo bonito de esta traducción es que es un trabajo que continúa. Hace muy poco salió la tercera edición, que todavía no la tengo en físico, la tengo en digital, la pueden conseguir muy fácilmente. Esta tercera edición es que cada vez que se va a imprimir una copia del Corán, se le incluyen algunas revisiones que se han hecho, porque aquí viene un correo electrónico al que puede escribir la gente y decir, mire, yo considero que aquí hubo un error o una falla, o esta traducción podría ser mejor. Se revisa, el traductor la revisa, y si la ve que si realmente vale la pena, se incorpora, o si es una cosa un poco más compleja, como toda la cuestión, el cambio que hubo a la tercera edición, fue una revisión completa que hicimos entre todo el equipo otra vez. Y eso significa que es primero partir de un entendimiento de que por más trabajo que se haga y por más esfuerzo, la traducción nunca va a ser el Corán. Claro, es una obra humana, entonces... Nunca se va a alcanzar la belleza del Corán. Pero entonces, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con la traducción? Y en este caso, por ejemplo, en la traducción de Isa García, lo que se busca es transmitir el mensaje del Corán de la forma más fiel posible a personas no musulmanas que no tienen ni idea del Corán, ni idea del idioma árabe, ni idea del Islam, ni de los musulmanes. Y que sea el Corán el que pueda hablar por el Islam y por los musulmanes. Entonces, es una traducción enfocada en la dawa. Porque, digamos, hay personas que quieren que sea una traducción literal, y a veces ha habido, yo creo que un poco de polémica, a que acusan que no es una traducción literal. Y o sea, sí, lo que tú dijiste es realmente el fin que tiene que buscar un traductor: transmitir el mensaje, no hacer una traducción textual de cada palabra. Exactamente, sí, porque además ya se ha intentado todas por ejemplo, la traducción de Melara Navío es un intento de hacer una traducción literal, y ese es uno de sus fallos, porque a veces, claro, el que sabe árabe y compara una frase en árabe y la compara en español y dice, oh, mire, sí, está casi que palabra por palabra y construida de la misma forma, ¿no? Qué bien, qué buen logro. Pero una persona que solo habla español la lee y dice, ¿y ahí qué dice? Y eso es porque ni siquiera está cumpliendo con la gramática española. Entonces, tenemos a una persona que habla solo español,
tenemos una persona que habla árabe y español, y cuando la persona que habla árabe y español lo lee, lo va a leer y lo va a entender con una lógica árabe. Pero una persona que Exacto, solo habla español no va a entender esta lógica. Y estamos claro. hablando de una lógica de un libro que es como darle la traducción textual a un árabe del Quijote de 1600, digámoslo así. Si le hacemos la traducción textual de los modos, del entendimiento, de cómo lo entendió la gente en esa época, o sea, hace 400, 500 años, el árabe igual va a decir, pero esto no tiene ni siquiera pies y cabeza, ¿no? Entonces, Exacto. lo que se trata con las traducciones es transmitir el mensaje, transmitir el entendimiento real de este texto a las personas en su idioma y con las palabras que lo entiendan. Ese ejemplo que tú pones es muy interesante porque de hecho hoy en día yo tengo una copia del Quijote de la Mancha del texto original y es una belleza para uno, pues, amante de la literatura y del idioma, sentarse uno y ver cómo están construidas las palabras y cómo era diferente la gramática y la ortografía y la forma de expresarse y todo eso. Pero es un ladrillo que eso no se lo come nadie hoy en día. Cualquier persona, incluso que le guste leer, que nosotros siempre estamos diciendo que en Latinoamérica la gente no es muy lectora, pero una persona que le guste leer, que sea lectora, se coge ese texto y mucha gente no pasa de unas cuantas páginas. No, pero es que esto no lo entiende nadie. A mí dame el Quijote en el idioma actual y es práctica, es una traducción, ¿no? Es traducir el Quijote al español de hoy, que es Ajá. más o menos como lo que pasa con Shakespeare, ¿no? Una persona no se lee a Shakespeare en su idioma original. De hecho, Borges decía que para leer a Shakespeare había que leerlo en el inglés shakespeariano, porque lo demás son traducciones al inglés. Entonces, si una persona hoy en día no puede leer fluido un texto, el texto del Quijote original, pasa incluso lo mismo con el Corán. Hay mucha Sí, gente hoy en día con árabes, árabes que leen el aragoparlantes, Corán y no lo entienden. no entiende el Corán porque si ellos no recibieron instrucción en árabe clásico en la escuela, pues es muy difícil, es muy complicado. Y entonces por eso existen versiones explicadas, ¿no? Como tú decías, hay versiones del Corán donde viene el texto original del Corán en árabe y alrededor viene la explicación en árabe de hoy en día. Entonces hay una traducción del Corán al árabe moderno para los que no tienen ese nivel de estudios de poder leer el Corán y entenderlo bien en su texto original. Y yo creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque una de las cosas maravillosas del Islam es que el Islam está dirigido a toda la humanidad. El Corán se dirige a toda la humanidad. Dios no reveló el Corán para los eruditos. Dios nos reveló el Corán para los sabios, para las personas que tengan cierto nivel de doctorado, etcétera, etcétera. Dios reveló el Corán para todos. Entonces, si nosotros lo que queremos es poderle llevar el Corán a la gente y que cumpla su función de llegarle a todo el mundo, pues tenemos que buscar hacer traducciones del Corán que le lleguen a todo el mundo. Entonces, ahí es donde está también siempre, obviamente siempre el traductor tiene una intención y hay un objetivo en su traducción. Entonces yo invitaría a los que quieren embarcarse en esto o que ya estén embarcados en esto de traducir el Corán al español o a cualquier otro idioma, es pensar cuál es su objetivo, qué es lo que quiere lograr con esa traducción. Si tú lo que quieres es una traducción dirigida a un público académico,
para llevar el mensaje del Corán a cierto nivel de personas, para que se utilice en ciertos círculos de estudios académicos, etcétera. Eso está bien, es válido. No tienes que tener muy en claro que ese es tu objetivo y hacia eso vas. En el caso, por ejemplo, de la traducción de Isaac García, lo que nosotros hicimos en nuestro equipo de trabajo con él fue una traducción que estaba pensada en la dawa, en llevarle el mensaje del Islam a todos aquellos hispanoparlantes, en específico latinoamericanos en este caso, que no tienen ni idea ni de árabe ni islam, y que además estamos hablando de un grueso de gente que en su mayoría no son grandes lectores. En su mayoría, si tú inclusive si les traduces al español, pero a un español de cierto nivel literario, ya hasta ahí llegan. Entonces, está escrito en un lenguaje lo más sencillo, lo más básico, lo más claro, lo más directo posible. Y entonces, para poder lograr eso, también hubo que hacer tomarnos ciertas libertades. Una de las cosas que algunos le critican mucho a esta traducción es que Isa García decidió no utilizar el nos, el plural majestático, que es una de las diferentes formas en que Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a sí mismo en el Corán. Entonces se cambió cuando él habla en majestático, en plural majestático, se pasó al singular de la primera persona. Entonces hay mucha gente que lo critica, no, pero ustedes están adulterando la palabra. No, es que no estamos adulterando la palabra de Dios, porque nosotros no estamos cambiando el Corán, estamos haciendo una traducción que es distinto de sus significados con un objetivo, y es no confundir a la gente que no conoce hoy en día el plural majestático con un concepto que tiene la gente en Latinoamérica muy metido en la cabeza, que es la Trinidad. Sí, 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 es un Entonces fundamento. ese era el objetivo. El objetivo era ese. No se me vaya usted a confundir pensando que es que Allah son tres y por eso habla de nos o de nosotros. Hay que tener eso claro. Entonces, cuando se hace un trabajo de estos y cualquier traducción, uno siempre tiene que tener en cuenta es cuál es el objetivo, a quién va dirigido y qué es lo que quiero lograr yo con esto. Y el objetivo principal, el primario, siempre debe ser transmitir de la forma más correcta posible lo que es el mensaje global del Corán, que es en últimas lo que le debe llegar a la gente para que la gente conozca realmente qué es el Islam. Barakallahu fika, hermano, creo que hemos tomado muchísimo de tu tiempo. Jazakallahu khairan, Allah te bendiga por tu trabajo, por los esfuerzos, y este trabajo que tú has hecho y el trabajo que estás desarrollando día a día es importante para la UMA, sobre todo para el Islam aquí en América Latina, que está comenzando y necesita tener bases sólidas y necesita acercarse lo más posible a los textos originales en un entendimiento correcto. Allah te bendiga, hermano. Jazakallahu khairan. Y ojalá te estaremos molestando en una oportunidad. Sí, espero que esto se repita, y un saludo a todos los que nos han visto. Claro, aquí hay hermanos que nos saludaron y mira, excelente explicación y aclaración. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches. Salam alaikum, salam alaikum. Saludos de varios hermanos y hermanas que están acá en el live con nosotros. Bueno, hermano, barakallahu fika. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.